noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro tradicional estudio de martes por la noche. Vamos a iniciar hoy una serie de estudios de la palabra del Señor concernientes a un tema muy importante. Quiero invitarles a ir ahí en su Biblia al Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Mire, Jesucristo, cuando se está despidiendo de sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, ¿sí? En aquella oración que hace al Padre en Juan capítulo 17, Jesucristo hace un reporte, presenta un reporte a su Padre y le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿sí? Aún todavía Jesús no va a la cruz, pero recuerde que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Recuerde que a los ojos de Dios el sacrificio de Jesús sucedió antes de incluso de la fundación del mundo, ¿no? Por eso en ese momento de Juan 17 Jesús dice: he acabado la obra que me diste. Y empieza a orar, a interceder por nosotros y dice: no quiero que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Jesús sabe absolutamente todo lo que habremos de enfrentar en la vida de este lado del cielo. Recuerde que Jesús no oró solamente por sus discípulos que tenía ahí enfrente, sino que estaba orando también por nosotros. Él dice: no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de venir o de creer en mí por la palabra de ellos, ¿sí? Y entonces vemos cómo en el libro de los Hechos se da la expansión de la predicación del Evangelio cuando ha venido sobre los discípulos la promesa del Espíritu Santo. Jesús en el propio Evangelio de Juan les dice: no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador y Él estará con ustedes y les enseñará y les recordará todas las cosas. Así que algo de lo que debemos de ser conscientes, queridos hermanos, es que Jesucristo nos ha dejado con una misión maravillosa de ir por todo el mundo, o de mientras vamos por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda etnia. Esa es nuestra misión de este lado del cielo, ¿sí? Pero Él nos dejó perfectamente protegidos, cubiertos de todo y con su provisión generosa para que todas las cosas que habremos de enfrentar en la vida cristiana de este lado del cielo, pues las resolvamos, ¿sí? Él nos ha dejado medios a través de los cuales usted y yo podemos tomar ventajas de todos los recursos del cielo. Todas las herramientas del cielo, hermanos, están a nuestra disposición. Así que, con eso en mente, pues hemos venido estudiando las maneras en las que Dios nos concede disfrutar, ¿no?, de toda esa provisión que el Señor tiene para nosotros. Ya hemos meditado acerca de la comunión, cuando celebramos lo que conocemos como la Cena del Señor, aquella celebración de la Pascua, ¿no?, que era la sombra, y ahora la Cena del Señor, que es la esencia y que tú y yo disfrutamos cada semana en la iglesia y cada vez que estamos en las casas, como dice la Escritura, todos los días en el templo y por las casas. No dejaban de estar juntos, de convivir en el partimiento del pan, que justamente tiene que ver con la celebración de la comunión, ¿no? Terminamos una serie de mensajes sobre cómo el Señor nos bendice también en el aspecto material, económico, y nuestros estudios sobre el diezmo, cuando a través de él damos testimonio de que Cristo vive, y explicábamos la semana pasada en qué consiste ese testimonio, ¿no?
Así pues, por la comunión damos testimonio de la muerte del Señor, dice el apóstol Pablo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Proclamamos la muerte del Señor, damos testimonio de que Cristo fue a la cruz. Pero cuando nosotros damos nuestros diezmos, dice la Escritura, damos testimonio de uno que vive, de que Cristo vive, precisamente porque le permitimos a Él bendecirnos de esta manera. Recuerde, hermano, que Dios está siempre dispuesto a bendecirnos. A nosotros nos toca consentir ser bendecidos. ¿Y cómo a los ojos de Dios nosotros le decimos que consentimos recibir la bendición de Él? Bueno, cuando creemos, y recordará también los mensajes anteriores que he compartido con ustedes, cuando le pedimos. Así que quiero sentar las bases de este estudio, de esta serie de estudios en las que estaremos meditando las próximas semanas a partir de hoy, y la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 18, el verso 1. Dice: también les refirió Jesús, ¿sí? Fíjese bien, es una enseñanza de Jesús para nosotros. Dice, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí Jesús nos habla de algo muy importante, que es la oración, y la presenta para nosotros como una necesidad. Ahora, quiero que entienda a qué se refiere el Señor con una necesidad. No es algo que nos falta, sino es algo que nosotros necesitamos por el diseño de Dios para funcionar, para operar. Ahora, en el contexto de la vida cristiana, esta necesidad es algo que para nosotros que estamos ahora en Cristo se convierte en natural. Así como en lo físico, en lo humano, tenemos necesidades propias, inherentes a nuestra naturaleza humana. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos necesidades físicas como el alimento, por ejemplo. Necesitamos alimentarnos y necesitamos alimentarnos bien. Esa es una necesidad. El descanso, el sueño, otra necesidad fisiológica. Y así las diferentes necesidades naturales que nuestro cuerpo tiene para funcionar de manera óptima. En la cuestión emocional, igual, tenemos ciertas necesidades afectivas y demás, ¿sí? Que ya conocemos y que definitivamente experimentamos cada uno de nosotros. En los terrenos de lo espiritual, hermanos, la oración es también para nosotros una necesidad. Algo que si falla en nuestra vida, pues definitivamente no nos va a permitir operar en el ámbito espiritual al máximo, como si no comiéramos, como si no durmiéramos las horas que necesitamos, como si no pues hiciéramos todo aquello necesario para satisfacer esas necesidades fisiológicas propias. Cuando nosotros no oramos, entonces tenemos una deficiencia. Ahora, todo lo que el Señor ha establecido en el mundo, lo ha diseñado para la honra y para la gloria de Dios. Recuerden que todas las cosas fueron creadas en Jesucristo, por Él, en Él y para Él, ¿sí? Él se lleva toda la honra y toda la gloria, pero Él permite que nosotros disfrutemos de todas ellas. Cuando pensamos en la satisfacción de una necesidad, fíjese cómo el Señor es tan bueno,
por ejemplo, nos permite ver colores. No somos monocromáticos, ¿no? Es decir, vemos la gama de colores que Él creó. Cuando se trata, hermanos, de alimentarnos, todos disfrutamos de un buen filete, todos disfrutamos de un plato de frijoles, simple y sencillamente, de una rica sopa que preparan en casa, ¿no? Lo disfrutamos. Vamos a satisfacer una necesidad del cuerpo, pero el Señor nos permite además disfrutarlo. No es solamente decir, bueno, pues tómate estas cápsulas, este multivitamínico, no sabe a nada, pero te nutre. No, hermanos, Dios nos permite que mientras satisfacemos esas necesidades, las disfrutemos. Todas las necesidades físicas, hermanos, es un deleite satisfacerlas. Así que, por ejemplo, ahora, ¿no? Con el tema del COVID, que uno de los síntomas es perder el olfato y el gusto. Y personas que han estado contagiadas así y han enfrentado este síntoma, expresan, dicen, la comida, parece que estoy comiendo cartón, papel, ¿sí? Y es algo tan desagradable. Te está nutriendo, te está alimentando verdaderamente ese alimento que estás ingiriendo, sin embargo no lo estás disfrutando. Con esto creo que nos queda más que clara la intención de Dios, hermanos, con respecto a la oración. Si es una necesidad para nuestro cuerpo, como lo es comer, dormir y todo lo demás, la oración como necesidad es algo también que además de saciarnos, además de nutrirnos, va a provocar en nosotros un deleite maravilloso. La oración es un deleite para el espíritu. Después hablaremos de otras cosas como la alabanza, como la bendición de estar juntos, de congregarnos, ¿sí? En un mensaje de domingo, tal vez próximo domingo, toque con ustedes parte de ese tema. Son las cosas que el espíritu disfruta, así como podemos darle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, el descanso, la bendición de ir y conocer ciudades, países, lugares maravillosos de la naturaleza, un bosque, el mar, las playas, las montañas, los desiertos, y todo eso produce para nosotros tal deleite, hermanos. Todos hemos tenido esas experiencias, ¿no? Al disfrutar un amanecer, un atardecer, una noche estrellada y la luna y demás cosas que son creadas por Jesucristo, en Él, por Él y para Él, pero que nosotros podemos disfrutar. Así también la oración. Es una necesidad, queridos hermanos, que tenemos que verla desde esta misma perspectiva. Es algo que además de nutrir nuestro espíritu, además de traer resultados, de producir resultados en nuestra vida, terminará siendo para nosotros un deleite. Hermanos, quiero que entienda esto, la oración no es solamente para calmar nuestras emociones, ¿sí? Por supuesto que lo produce, por supuesto que cuando nosotros venimos y oramos al Señor y podemos pasar el tiempo con Él, en esa relación de intimidad con Él, intercambiando cuestiones, ¿no? Peticiones, haciéndole preguntas al Señor y esperando su respuesta, vamos a aprender en qué consiste la oración a través de estos estudios y cómo el Señor responde y muchas cosas que le van a fascinar, que le puedo asegurar cuando esta serie de mensajes termine y hayamos estudiado todo lo relacionado a la oración,
que por supuesto me quedaré muy lejos del absoluto, pero lo que vamos a aprender aquí, hermanos, no nos va a quedar verdaderamente ninguna duda de que necesitamos orar. Y más allá lo vamos a disfrutar tanto. Así que si bien la oración trae a nosotros una calma emocional, de hecho está científicamente comprobado que la oración baja la presión arterial. Una persona que está orando, ¿no? Todo empieza a tranquilizarse en su cuerpo, tiene efectos también en lo natural, siempre es así. Recuerde que lo espiritual afecta, ¿sí? Lo espiritual toca lo emocional y lo físico también. Así que, por supuesto que trae estos beneficios, como le digo, científicamente comprobado. Así que si usted quiere que su presión arterial esté siempre en lo normal, aproveche estos elementos que el Señor nos ha dado. Recuerde, cada cosa que Dios dice que nosotros hagamos, es Dios queriendo que nosotros tomemos ventaja de ellas. Por eso el ser parte de la iglesia, el congregarnos, el participar, el alabar al Señor, el celebrar la cena del Señor, el diezmar, el ofrendar, ahora orar, leer la palabra del Señor, todo eso cuando el Señor dice que lo hagamos, hermanos, es porque Él quiere traer a nuestra vida un beneficio. No quiere quitarnos el tiempo del domingo de descanso, de estar ahí desayunando su menudo y demás cosas para que tenga que venir al templo y arruinarnos la mañana. No, hermanos, el Señor quiere darnos algo todavía mejor que estar en la casa, que estar en algún club social, ¿no? Tal vez por allá a los que les gusta el golf, las bicicletas, las carreras, lo que sea. Y por supuesto que todo eso es bueno y sígalo haciendo, pero cuando el Señor dice vengan a la iglesia, el Señor está esperando darnos algo mejor que lo que le va a dar 18 hoyos en el golf, ¿no? Por muy bueno y divertido que sea y lo que usted haga, fútbol, béisbol, lo que sea, lo que el Señor tiene para nosotros es mejor. Y no quiere el Señor quitarnos nuestro tiempo, no quiere quitarnos nuestro dinero, no quiere, vamos a arruinarnos la diversión. Por el contrario, quiere, hermanos, fluir en nosotros de una manera gloriosa con toda su bendición. Así que, mientras pensamos en este estudio de la oración, yo espero que usted vaya siendo consciente de esto, que no pierda de vista esta introducción que estoy haciendo a partir de las palabras de Jesús, ¿sí? Que es Él quien presenta a la oración para nosotros como una necesidad. Pero, le insisto, no la vea como una falta de algo, sino como una posibilidad que nosotros tenemos para tener acceso a todos los beneficios del reino de los cielos. Así que disfrutemos, hermanos, sabiendo que la oración no solo va a calmar nuestras emociones, no solo puede bajar nuestra presión arterial, no solo puede ayudarnos en las cuestiones físicas y emocionales, sino que por sobre todas las cosas, la oración, hermanos, conecta al cielo con la tierra. Es el canal de la bendición de Dios. Así podemos nosotros llegar a los recursos del cielo y obtener resultados aquí en la tierra. Dice Santiago, ustedes no tienen porque no piden. Recuerde, la regla del reino es pedir, ¿sí? Ahora, aunque la oración no es solamente pedir, de hecho es lo menos que tiene la oración, pedir. La oración tiene más que ver con una comunión con Dios, con una comunicación íntima y continua con Dios, que es en dos vías. La oración, hermanos, no es solamente ir y encerrarnos en algún lugar y aventarle a Dios toda la lista de nuestras peticiones, ¿no? Y claro, tenemos
listas de peticiones, y por supuesto que es una buena disciplina hacerlo así, ¿no? Hay quienes tienen un cuaderno de oración donde van anotando todas las peticiones que escuchan en la iglesia. Yo sé de varios hermanos acá en la iglesia que lo hacen así, que todas las peticiones que ustedes envían a través de los grupos, a través de las transmisiones, hay hermanos que están tomando nota y ellos están continuamente orando por todos ellos. Lo hacen así porque, bueno, quieren ayudar a su mente, ¿no? Para el momento en el que están orando, recordar cada una de las peticiones que se han presentado delante del Señor, y luego vamos viendo los resultados. Pero eso es solamente parte de la oración. Así que a través de este estudio, en la serie que estamos iniciando, pues vamos a aprender todo lo demás en el contexto de esta bendición que el Señor nos ha dejado, la posibilidad de orar a Él, de comunicar con Él. Entonces Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Y luego piden y no reciben porque piden mal. Bueno, vamos a aprender a eso. A partir de la motivación a pedir, vamos a aprender también cómo pedir. ¿Por qué dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal? A ver, ¿en dónde estoy fallando? Y entonces vamos a aprender todo esto, hermanos, y seguramente nos vamos a convertir en una iglesia que ora muchísimo, ¿sí? En una iglesia que verdaderamente vamos a disfrutar, hermanos, de ver días del cielo aquí en la tierra, de ver cómo traemos a la tierra el cielo y obtenemos resultados de nuestras oraciones. El mismo Santiago, en el capítulo 5, por allá del verso 17, nos habla acerca de Elías y nos da una descripción así media chismosa, ¿no? Del profeta Elías, como que lo descubre de alguna manera. ¿Sabe, hermanos? A Dios no le preocupa revelar nuestras fallas, ¿sí? Dios no es como que, ay, qué vergüenza que se supo esto, qué vergüenza que aquello, ¿no? No, hermanos, ¿sí? La Biblia nos revela tal cual somos, ¿sí? Revela a David en todas sus fallas, revela a Moisés, el hombre tal vez más manso sobre la tierra después de Jesucristo, obviamente, ¿no? Y lo vemos enojado y partiendo las tablas y matando a un egipcio. Y la Biblia no esconde nada de eso, ¿eh? De David, el tremendo rey David, ¿no? Todo lo que hemos sabido de David, ¿no? De simplemente los hombres y mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Lamentablemente a veces cuando se predica Mateo 1 se hace referencia a las condiciones de las 4 mujeres que aparecen ahí en esa genealogía de Jesús, y bueno, hablamos lo que definitivamente son e hicieron esas mujeres, pero ¿y los hombres? Tanto los hombres como las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, hermanos, son hombres y mujeres que fracasaron, hombres y mujeres que fallaron, que cometieron un sinfín de errores, y al Señor no le da pendiente eso, porque Él sabía que había de enviar a su Hijo Jesucristo para pagar los pecados de todos ellos. Así que no se asuste que aquí Santiago nos hable un poquito de intimidades de Elías, ¿no? De la persona de Elías. Y dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Claro, de hecho incluso era un hombre, no sé si fue así toda su vida, pero lo que dentro de la historia que nos habla, era un hombre que en un momento tuvo una tendencia a la depresión profunda, incluso hasta no tanto al suicidio, pero sí a decir, pues ya me voy a morir, ¿verdad? Después de aquella gran victoria contra los profetas de Baal, él huye, le tiene miedo a una mujer, Jezabel, que finalmente es el contexto de la historia que vamos a estudiar, y se va allá a esconderse queriendo morir, ¿sí? De ese hombre, Santiago
nos va a dar una gran enseñanza, ¿sí?, para aplicarla nosotros a la vida. ¿Qué empieza diciendo esto? Bueno, que tú y yo podemos orar, que tú y yo tenemos el mismo acceso a los recursos del cielo que tuvo Elías, el profeta Elías. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, hermanos, si pensamos en los reyes, es David el que representa a los reyes en Israel. Si pensamos en el sacerdocio, ¿sí? Bueno, pues pensamos en Moisés, ¿no?, como el dador de la ley, a través de quien Dios dio la ley. Y si pensamos en los profetas, es Elías el que por excelencia en el contexto del pueblo de Israel, pues se hace memoria. De hecho, en el monte de la transfiguración, quienes aparecen con Jesús son precisamente Moisés y Elías. Así que pudiéramos pensar que Elías representa a lo mejor de los profetas, todos los que estuvieron por ahí, incluyendo a Daniel, a Jeremías, a Isaías y demás. Es la representación. Y Santiago nos dice que ese hombre que representa a los profetas del Antiguo Testamento era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y que yo. Es decir, también se cansaba, también tenía miedo, también dudaba, también le faltaba la fe, también se enojaba. Tenía un carácter como tú y como yo, con fallas. Había cosas negativas en él. Y esto, hermanos, que el Espíritu Santo haya guiado a Santiago para expresarlo de esta manera, no es solamente por darnos un chisme o por hablar mal de Elías, sino para que tú y yo nos demos cuenta que la enseñanza que vamos a recibir es verdaderamente para nosotros. No es, hermanos, la oración no es para superhéroes, la oración no es para superhombre, una mujer maravilla, ¿no? Que pensemos, no, bueno, pues solo los hermanos pueden orar, ¿no? ¿Cuántas veces pensábamos en aquellas oraciones elocuentes que de pronto se hacían, ¿verdad? Y decíamos, bueno, pues con esa oración así, tan elocuente, tan puntual, tan acentuada en su volumen, en la voz, en los tonos, ¿no? Parecía que esas eran las oraciones que podían bajar el cielo a la tierra. Personas que decíamos, bueno, yo creo que ese hermano nunca se ha equivocado en algo, ¿no? No, hermanos. No es, la oración no es para personas súper espirituales, ¿no? Desde la perspectiva humana. No es para aquellos que nosotros consideremos como que, bueno, el hermano debe de tener verdaderamente acceso directo al cielo y yo no. Por eso aquí Santiago lo aclara. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Las mismas debilidades que tú y yo tenemos. Pero dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego en el verso 18 dice, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjese bien, hermanos, cómo una oración hace que el cielo afecte la tierra. Porque Elías oró, ahorita vamos a entrar a la historia. ¿Cuándo es cuando Elías ora fervientemente? Primero para que no llueva y después para que llueva. Es decir, lo espiritual, la oración, el valor de la oración, hermanos, trasciende a lo natural. Tiene efectos en lo natural. Por supuesto que sí. La oración, hermanos, es algo que vamos a practicar de este lado del cielo. En el cielo ya no. Ya no vamos a tener que pedir allá, Señor, sana a este enfermo, líbrame de este accidente, líbrame de aquello. Ya no vamos a tener ningún problema. No vamos a estar pidiendo, Dios, ayúdanos a pagar la colegiatura, la renta. Todo eso se va a acabar. La oración es para
la vida de este lado del cielo. Allá vamos a estar, hermanos, en la eternidad con el Señor, en una vida, hermanos, maravillosa. No hay tal como algunos tienen la idea de que llegando allá nos van a dar unas alas y una arpa, ¿verdad? Y nos la vamos a pasar ahí tocando. No, hermanos, vamos a estar administrando ciudades del cielo, como el Señor lo ha establecido y como nos permite verlo en su palabra. De hecho, a partir de muy pocos pasajes de la Escritura sobre el cielo, Dios nos permite ver, hermanos, lo glorioso que será cuando estemos tú y yo de aquel lado, ¿sí? Pero mientras llegamos allá, necesitamos los recursos del cielo para afectar las cosas de la tierra. Esta pandemia y todo lo demás, hermanos, necesitamos que la iglesia, nosotros, hermanos, como la misma Biblia dice en Romanos, que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, que somos tú y yo. Necesitamos en este momento, hermanos, que la iglesia use esta herramienta fabulosa de bendición para que el cielo vuelva a tocar la tierra y para que todo esto cambie. Sucedió en los tiempos de Elías. Resulta que en los tiempos del profeta Elías reinaba sobre Israel Acab, un rey perverso, muy influenciado por su esposa Jezabel, ¿sí? Realmente Acab era un pelele de la señora, ¿no? Era un hombre cobarde y se dejaba influenciar de manera negativa por Jezabel, su esposa, ¿sí? El pueblo de Israel había abandonado al Dios verdadero para ir en pos de los Baales, porque Jezabel creyó en los Baales y entonces hizo que el rey empezara obviamente a propagar esa contaminación, esa idolatría, ¿sí? Haciendo que el pueblo se apartara de el Dios verdadero. Y vienen una serie de consecuencias, al grado que incluso el propio Elías llega a pensar que él era el único, aunque no era así, después lo vemos, ¿no? Pero él pensó, ya todo el pueblo se ha corrompido, ¿no? Y entonces, ese es el contexto, hermanos, de esta oración ferviente que Santiago nos menciona en el capítulo 5. Y cómo esa oración que Elías hace afectó la tierra primero en una cuestión negativa, es decir, que dejaría de llover por 3 años y medio. Y entonces esa oración la encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, el verso 1. Y aquí empezamos a encontrar cosas muy valiosas con relación a la oración. Dice el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Fíjese bien, el pueblo de Israel no adoraba a Jehová, a Dios, adoraba a los Baales. Sin embargo, Elías se presenta de esta manera y dice: Dios es el Dios de Israel, Jehová es el Dios de Israel. Y dice: en cuya presencia estoy. Vea, hermanos, lo que hace que una oración sea ferviente: ser consciente de la presencia de Dios. Ser consciente que tú y yo tenemos ese acceso directo a la presencia de nuestro Dios. No depende de nosotros. Más adelante vamos a ver por qué tú y yo podemos estar ante la misma presencia del Señor. Por eso no te pierdas el resto de estas enseñanzas. Te aseguro que vas a aprender cosas muy valiosas, cosas que van a ser de un tremendo provecho para tu familia, para tu persona, para tu trabajo, tu salud, para todo, ¿sí? Estamos en la misma presencia de Dios.
Y es la presencia del Señor, hermanos. Saber que tenemos esta influencia por Jesucristo ante Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sí? Y entonces hace una declaración. Es la convicción de saber, hermanos, que estamos en la presencia del Señor y que tenemos influencia en Él, lo que hace que nuestras oraciones tengan resultados. Cuando nosotros venimos convencidos de esto, no puede haber temor. Vea, Elías se está presentando ante un rey perverso y va a proferir una maldición. Él está exponiendo su vida, pero sabernos en la presencia del Señor hace que el temor desaparezca. Hace que verdaderamente podamos sentir esta paz. Y saber, hermanos, que tenemos ahora esta influencia ante Dios por Jesucristo. Que nos sabemos amados, que nos sabemos protegidos por Él, que sabemos que estamos en su misma presencia. Entonces podemos nosotros, hermanos, proclamar las cosas que Dios ha dicho. Esta idea de que no llovería sobre Israel por 3 años y medio no es de Elías. Es Dios el que le dice. Elías no viene con una idea propia. Él no viene a maldecir al pueblo porque así se le ocurrió. Recuerde, Dios va a permitir cosas como lo está haciendo acá en el caso de la historia del pueblo de Israel en el reinado de Acab, como lo está haciendo hoy, lo que el Señor está permitiendo en el mundo a través de esta pandemia. Hermanos, vienen, les insisto, cosas todavía muy sorprendentes, ¿sí? Lo que nuestros vecinos del norte, por quienes debemos seguir orando, ¿sí? Van a vivir, ¿no? En estas nuevas administraciones y en todo lo que lamentablemente han estado viviendo, ¿no? Una confrontación en la nación, y les bendecimos en el nombre del Señor, por supuesto que sí. Pero vamos a seguir viendo cosas que el Señor va a permitir, ¿no? Con una sola intención. Así como en los tiempos de Acab, la intención de Dios era que el pueblo se volviera a Él. Es decir, Dios es un Dios celoso. ¿Cómo Él va a ver a su pueblo alabando, adorando a un ídolo que lo único que van a encontrar en Él es muerte, cuando Él tiene para ellos vida? Cuando Él tiene para ellos bendición y prosperidad. Así que Dios le dice a Elías que vaya y entonces proclame esta maldición sobre la tierra, ¿sí? De que no habría lluvia. La oración ferviente consiste en proclamar por fe lo que la palabra de Dios dice. Es simplemente eso, una proclamación de fe. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que Jesucristo llevó mis enfermedades y mis dolencias. Vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿sí? Que Él es mi pastor y que nada me faltará. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor habrá de guardar mi morada para que ninguna plaga la toque. Y así, hermanos, la oración ferviente consiste en esto, ser consciente de la presencia de Dios en nuestra vida y proclamar por fe lo que el Señor ha dicho en su palabra. La oración ferviente es simple y sencillamente esto. Hacemos una proclamación de fe. En el caso de Elías,
pues están en el contexto de la ley. Así que había bendición y maldición según la obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Era lo que ellos estaban enfrentando. Era el pacto en el cual ellos vivían. Nosotros vivimos en un pacto nuevo, donde ahora nosotros disfrutamos por la gracia del Señor, hermanos, de toda su bendición. Es interesante que Santiago nos habla de dos oraciones de Elías. Y la oración ferviente dice que fue cuando oró para que no lloviera. Después volvió a orar, pero ya no nos dice que lo hizo fervientemente. Solamente dice que oró para que lloviera. Para nosotros, ¿qué es la oración ferviente? Hermanos, en las situaciones que estamos enfrentando ahora con, lo del COVID y algunos hermanos, incluso algunos pastores que están enfermos con COVID y graves, ¿no? Y créame, esto no es una crítica ni mucho menos. Entiendo las emociones y entiendo que lo digamos de esta manera. Pero, por ejemplo, habían estado pidiendo oración por un pastor, ¿sí? Y el aviso de su salud era que estaba bien, que solamente lo habían hospitalizado por, una cuestión de precaución, ¿no? Pero conforme avanzaban los días, la salud de nuestro querido pastor, por quien oraremos más adelante, se agravó. Y entonces los mensajes que empezaron a mandar eran: necesitamos redoblar la oración por el hermano. Y es ahí, hermanos, donde evidenciamos una confusión. No quiere decir que haya momentos especiales en los que oramos derramando nuestro espíritu y las lágrimas y todo lo demás. Eso es parte de nuestras emociones. Pero no es que eso, hermanos, vaya a influenciar ante Dios de una manera mayor. Es decir, si orábamos antes, ¿no? Significa que como no estaba grave, pues simple y sencillamente Dios, pues ahí te encargo al hermano, lo que sea, ¿no? Y ahora que su situación se ha agravado, el redoblar los esfuerzos de la oración, definitivamente es un concepto mal entendido. O sea, ahora vamos pues a gritarle a Dios, ahora vamos ¿en qué consiste eso, no? La Biblia es bien clara. Santiago nos dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera. Y después oró para que lloviera, pero ya no apunta que es fervientemente, que volvió a orar fervientemente. Así que la oración ferviente es la que hizo primero para que no lloviera, y es esto que acabamos de leer. Primer libro de Reyes 17:1. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá en Israel, sino por mi palabra. Vea la autoridad que Elías está expresando, porque así lo siente. No lloverá en Israel. Él está seguro. ¿Por qué cuando va a orar para que llueva, si seguimos la historia ahora en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, vamos a ver que cuando él va a orar, se ha cumplido el tiempo, han pasado los 3 años y medio. Yo no sé qué se le olvidó a Elías, dónde se perdió Elías, dónde quedó aquella seguridad, aquella confianza de la presencia del Señor que le motiva simple y sencillamente a hacer esta declaración: no lloverá en Israel, sino por mi palabra. 3 años y medio de sequía.
¿Dónde quedó aquella seguridad? Porque después de los 3 años y medio, ahora en capítulo 18, el verso 41, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Vea, ya hay evidencias. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Sí? Esto es lo que verdaderamente significa postrarse, hermanos. ¿Sí? Poner la cabeza en el polvo, ¿no? La cara así contra la tierra. No es solamente inclinar el rostro, ni siquiera es ponerse de rodillas. Postrarse, esa posición es poner la cara en la tierra, en el piso. ¿Sí? Y eso es lo que hace acá Elías ahora que va a pedir la bendición. Va a pedir la lluvia. Dice que se puso su rostro entre sus rodillas, ¿sí? Postrándose para orar a Dios. Y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y mientras Elías estaba ahí postrado de rodillas. ¿Por qué, hermanos? Porque el contexto del pacto en el que Elías vivía era un pacto que entendían muy bien la maldición, porque para ser bendecidos debían cumplir los mandamientos, pero para que la maldición viniera hacía falta romper uno solo de los mandamientos, ¿sí? El que es culpable de uno es culpable de toda la ley. Así que, bueno, era muy fácil en el contexto del antiguo pacto entender la maldición. Entender que era muy fácil estar bajo maldición. Pero para ser bendecido, pues requería toda la obediencia. Entonces, por eso cuando él va a proferir maldición, ¿sí?, hace una declaración muy ferviente: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él hace esta proclamación de fe para la maldición, pero no la puede hacer para la bendición. No puede pararse delante de Acab 3 años y medio después y decirle: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que mañana en la tarde va a llover. Él mismo lo había dicho: no va a llover sino por mi voz, hasta mi palabra, hasta que yo diga. Simple y sencillamente es el contexto del pacto en el que Elías vivía lo que afectó su oración. Por eso es importante para nosotros entender cuál es nuestra relación con Dios hoy. ¿Cuál es el pacto que tenemos con nuestro Dios ahora que Jesucristo ha venido al mundo, ha ido a la cruz del Calvario llevando mi pecado y recibiendo, hermanos, toda la ira de Dios que me correspondía a mí? Cuando yo entienda que todo mi pecado ha sido pagado por Cristo, que Él ha recibido la condenación que yo merecía, el castigo que era para mí, y que ahora, hermanos, soy libre de ese pecado, que ahora soy libre de las consecuencias del pecado, que son la muerte y la maldición, y que ahora yo puedo disfrutar por la obediencia de uno, Jesucristo, de toda esta bendición. En Deuteronomio 11 y más adelante en el 30, por allá, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿verdad?, obedézcanme. Yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición.
La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que yo les prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de los dioses ajenos que no habéis conocido. Piensa bien, todavía los que iban a conocer, Dios les estaba haciendo una advertencia. ¿Significa que el pueblo era bendecido por obedecer la ley? No. Fíjese bien que en la maldición, ¿sí?, agrega algo. En la bendición dice, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. ¿Sí? La maldición dice, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y agrega algo, y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. ¿En qué consiste la diferencia entre ser bendecido y maldecido en el antiguo pacto? Algo bien sencillo: dejar de ofrecer el sacrificio, dejar de presentarse delante del Señor con su ofrenda por el pecado, ¿sí? Ya en su momento hicimos toda una serie de estudios sobre las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba, ¿sí? En eso consistía ser bendecido o no, recibir bendición o maldición. Era si presentabas tu ofrenda o no la presentabas. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en el pacto de la ley, hermanos, eran bendecidos por gracia. Que aún bajo el pacto antiguo de la ley, la bendición era posible por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En una sombra, en una figura, en un tipo que era esa ofrenda que se presentaba delante de Dios todos los días a las 9 y a las 9 de la mañana y 3 de la tarde. Así era necesario, hermanos, porque era una sombra, era una figura de algo, la esencia gloriosa que era Jesucristo. Dios mismo hecho carne, aquel que no podía pecar. No que decidió no pecar, no, hermanos. Jesús fue tentado en el desierto por Satanás para demostrar la impecabilidad de Jesús, que no era posible que Jesús pecara, ¿sí? Era ese ser divino el que podía verdaderamente quitar nuestro pecado. Pero entre tanto que eso sucediera en la tierra, el pueblo de Israel cubría su pecado con la sangre de aquellas ofrendas que presentaba delante del Señor. Y Dios no podía ver el pecado porque veía la sangre cubre multitud de pecados. Y entonces Dios veía al pueblo justo, limpio, y lo bendecía y lo protegía. Pero cuando se apartaban de Dios para ir en pos de los dioses ajenos, entonces ya no iban al templo a ofrecer los sacrificios, sino ahora adoraban a aquellos ídolos, ¿sí? Que es el caso del reinado de Acab y su esposa Jezabel. Dejaron de ofrecer el sacrificio, por eso viene sobre ellos esta maldición, ¿sí? El apóstol Pablo dice así en Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por las obras de la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Es decir, Cristo queda sin efecto. Toda la bendición que tenemos en el Señor queda sin efecto en nuestra vida cuando decidimos justificarnos delante de Dios mediante las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no las vamos a cumplir. Nadie, hermanos, absolutamente nadie. Adán tenía una sola manera de expresar su obediencia a la ley. No eran 10 mandamientos. Los 10 estaban representados en uno solo. A comparación de miles de árboles frutales, miles y miles de árboles que ellos podían comer, solo uno
Ni siquiera eso pudo hacer el hombre. Un solo mandamiento, hermanos, sin tener necesidad. No había necesidad de probar de ese fruto. Cuando tenían todas las cosas, ¿no? Menos los 10. Jamás ha habido un hombre sobre la faz de la tierra, sino hasta que Cristo vino. Por eso, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán y los cielos se abren, y esa voz de Dios desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está diciendo: al fin hay un hombre sobre la tierra que puede satisfacer plenamente todos los requerimientos, todas las exigencias de la ley. Al fin hay un hombre que puede cumplir perfectamente toda la ley. Y es por Él, hermanos, que ahora tú y yo podemos presentarnos delante del Señor y orar así. Terminamos con Romanos capítulo 5, el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, es por Jesucristo. Es por Jesucristo que nosotros podemos ahora tener esta influencia a los ojos de Dios. Por eso Elías batalló para orar por la bendición, porque él tenía más mente de condenación. Él sabía que el pueblo estaba bajo condenación, porque no habían vuelto al camino, ¿no? Entonces dudaba tanto de la bendición. Era más fácil creer en la maldición que en la bendición. Y sabe, hermanos, increíblemente, hoy en día parece que en la mayoría de las iglesias se sigue creyendo más en la maldición que en la bendición. Parece más sencillo sabernos condenados, saber que si hicimos algo malo, habremos de recibir algo malo. Es más fácil creer eso para muchos que creer en la bendición. ¿Sabe cuál es el problema? No han entendido la obra de Cristo. Si tú todavía te acercas al Padre orando, pensando que tal vez ni siquiera te escuche, no has entendido el pacto en el que ahora estamos con Dios. No has entendido que si por la desobediencia de Adán tú y yo fuimos constituidos pecadores, ¿sí? Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando oramos a Dios, hermanos, le honramos si reconocemos la obra de Jesús en nuestro favor. Honramos a Dios en nuestras oraciones cuando nos presentamos estando de acuerdo con Dios en que somos justos por la fe y que ahora por la obediencia de Jesús podemos recibir las bendiciones. Esa, hermanos, es la oración que honra a Dios y esa es la oración que recibe resultados. Esa es la oración que mueve el cielo para afectar la tierra, cuando nos podemos presentar delante del Señor en la justicia de otro. Lo que venga después, la respuesta que Dios nos dé después, hermanos, será siempre lo mejor para nuestra vida. Pero habremos de recibir la respuesta inmediata de nuestro Dios cuando nosotros podemos venir confiados, cuando podemos orar así, fervientemente, conscientes que estamos en la presencia de Dios
como justos. Y podemos entonces, hermanos, proclamar por fe lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que yo les invito hoy, hermanos, a poner en práctica esta enseñanza hasta aquí. Entienda pues que esta oración es una necesidad que tenemos para nuestro beneficio y que cuando esa necesidad se satisface es un deleite, ¿sí? Como comer usted su platillo favorito. Imagine usted, ¿no? Todos tenemos un platillo por ahí distinguido entre tantos que nos gustan, ¿no? Y que pensáramos, yo pudiera comer esto el resto de mi vida, ¿sí? Aunque aún eso nos terminaría fastidiando, ¿no? Pero lo podemos pensar y lo pudiéramos anhelar, ¿no? Si yo pudiera comer esto y saber que no me hace daño, ¿no? Lo disfrutaríamos tanto. Pues la oración, hermanos, es eso, que podemos comer de ella en exceso y no tendrá ningún daño para nosotros, ningún efecto secundario negativo, sino todos ellos positivos. En tu espíritu, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos. Y más allá, hermanos, afectando el mundo entero. Así que hoy, Iglesia de Benecer, tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo con Dios y afectar, hermanos, la tierra con el cielo. Vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Vamos a confesar su palabra, vamos a hacer una proclamación de fe de lo que la palabra del Señor diga. Y yo te invito a que ores conmigo y cualquiera que sea la necesidad que tú tengas, ¿sí? Haz una proclamación de fe. Si estás enfermo, proclama que Jesús llevó tus enfermedades y tus dolencias. Si tienes problemas económicos, ¿sí? Proclama que el Señor suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria, ni siquiera conforme a lo que necesites. Si tienes problemas con tus hijos, proclama que el profeta Isaías dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si es que es tu esposa, proclama que el Salmo 128 dice que tu mujer será como vid plantada alrededor de tu casa. Si son tus hijos desviados por ahí con cosas, con malos hábitos, con vicios y demás, proclama que el mismo Salmo 128 dice que tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Si estás teniendo problemas con tus trabajadores, con cosas en tu empresa, la maquinaria, el equipo, ahí los salmos están cargados de bendiciones para nosotros. Proclama que tus trabajadores son bendecidos, que tu maquinaria, que tu equipo es productiva. Proclama que tienes ideas en el Señor para salir adelante. Proclama que tienes un Dios que prometió enseñarte a ganar, como dice el profeta Isaías. Proclama que Él dijo que no nos abandonaría, que no nos dejaría jamás, Isaías 41. Proclama que su provisión será generosa en tu vida. El Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Si estás enfermo, lo que sea, proclama la palabra del Señor. Bendigamos también a nuestro país, al mundo entero que necesita hoy del Señor. Él nos ha llamado a bendecir, hermanos. Así que deje de compartir cosas negativas acerca de el gobierno y demás. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, en lo personal, por supuesto que sí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor me llamó a bendecirlos y les bendecimos en el nombre del Señor. Así que tomemos este tiempo, hermanos, para proclamar por fe lo que la palabra del Señor dice. Cada uno ahí en su situación, cada uno ahí en su hogar o donde esté, acompáñeme en esta oración. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, queremos hacer esta ferviente oración, Dios, reconociendo que estamos en tu misma presencia. Vive Jehová, en cuya presencia estamos, por la obra redentora de Jesucristo. Señor,
que tú habrás de bendecir a tu pueblo. Y conforme a la necesidad que cada uno de nosotros, Señor, y conforme a la proclamación de fe que cada uno está haciendo ahí en su hogar, Dios, de tu palabra, Dios, así sea hecho de una manera más abundante y más maravillosa aún, Señor, de lo que pedimos y entendemos. En el poderoso nombre de Jesús usamos esta bendita oportunidad, Dios, de la oración, Dios, para tomar ventaja en la tierra y recibir todos los beneficios de los cielos. A ti, Señor, sea la honra, la gloria y el honor desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, aproveche y disfrute toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Buenas noches, nos vemos la próxima semana.